Tema 4, el sueño y el descanso infantil. Correspondiente En primer a la lugar, asignatura, vamos a hablar de una autonomía serie de conceptos personal básicos. El ser y humano salud infantil. regula sus ritmos de actividad propia y eso se lo hace a través del sistema nervioso, que es el que controla los episodios y el equilibrio entre la actividad y el descanso. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? En la primera infancia ese equilibrio aún no está regulado del todo y necesita un periodo de maduración progresiva. Pero antes de adentrarnos vamos a dejar bien claro una serie de conceptos, como actividad, descanso, fatiga y sueño. Actividad. Actividad es una manifestación expresiva de la vida personal. El descanso, por otro lado, es el tiempo necesario para que el organismo restablezca el equilibrio tras la actividad. Lo dice la propia palabra, descansa, el organismo repone fuerzas. Bien, ¿qué es el descanso? En primer lugar, tenemos que tener claro que es un tipo de... el sueño es un tipo de descanso. Es una forma de descanso en el cual el organismo inhibe las funciones que lo relacionan con el exterior. Se relajan los músculos, el funcionamiento de los órganos del cuerpo también disminuye su actividad y su función principalmente es recuperarse. ¿Qué es la fatiga? La fatiga no es ni más ni menos que un desequilibrio que se produce entre la actividad y el descanso. Cuando no se recupera ese equilibrio entre actividad y descanso, el organismo se ve afectado y también su psicología y puede influir en factores tales como el aprendizaje o incluso las relaciones sociales. ¿De acuerdo? Simplemente tenemos que vernos a nosotros mismos cuando no hemos descansado lo suficiente. En cuanto a la actividad infantil, como habíamos dicho anteriormente, ese equilibrio que el sistema nervioso produce entre los periodos de actividad y descanso no ha madurado del todo. Entonces, pasa por una serie de etapas. Por ejemplo, la etapa del recién nacido son los momentos en los cuales la actividad... Los momentos de actividad son mucho más escasos que los del descanso, es decir, se suele dormir bastante y la actividad le sirve principalmente para reforzar el vínculo con los cuidadores de referencia. A medida que van creciendo, los momentos de vigilia o de actividad y el entretenimiento aumentan, el periodo de actividad, y también el entretenimiento también aumenta porque se va a basar sobre todo en juegos, ¿no? Es decir, va aumentando poco a poco el periodo en el cual la actividad del niño aumenta. Y después tenemos una etapa infantil. La etapa infantil es la actividad más intensa. Es muy importante, sobre todo para el técnico superior de educación infantil, porque es en este momento cuando la escuela infantil va a tener un rol muy importante. Y hay que tener en cuenta muy importante tener en cuenta todo este tema a la hora de programar los periodos de actividad y los momentos necesarios de descanso. Es necesario que exista digamos un protocolo, una secuencia que es juego, higiene, descanso y alimentación. ¿Qué es lo que busca? Se busca alternar actividades cotidianas, ¿vale? Con actividades centradas en el juego o en actividades específicas. Y todas ellas de igual importancia a la hora de ser programadas dentro de la escuela. En cuanto a los ciclos del sueño, en este caso estamos hablando a nivel general, ¿vale? Pasa por una serie de ciclos, una serie de características que tienen cada fase del sueño. En primer lugar, hablamos del adormecimiento. Dura desde que la persona intenta ponerse a dormir hasta que finalmente concilia el sueño. La respiración poco a poco va siendo más lenta, los músculos se van relajando y son frecuentes los bostezos. Después entramos probablemente en el sueño, en el cual podemos hablar de 5 etapas, estadios del 1 al 4 y en las fases REM. En el estadio 1, la persona comienza a quedarse dormida, aunque se mantiene parte aún con cierto estado de vigilia. En el estadio 2, ya la persona se sumerge en un sueño algo más profundo, aunque todavía pueden despertarle estímulos de cierta intensidad. Es el periodo algo más largo. En el estadio 3, el sueño ya es profundo. El nivel de conciencia es mucho menor y solo es posible despertarse si el estímulo ya no es como en el estadio 2 débil, sino fuerte. Tiene una duración intermedia en los estadios 1 y 2. El estadio 4 es el momento del sueño profundo. Es difícil despertarse y el nivel de conciencia es mínimo. Este estadio, en el caso de los niños, es especialmente importante porque es en este momento cuando la glándula pituitaria aumenta la producción de la hormona del crecimiento. Y por último, dentro del sueño tendremos lo que es la fase REM. En el estadio 4 se pasa a esta fase REM, donde el nombre proviene del inglés Rapid Eye Movement, es decir, porque durante esta etapa los ojos se mueven muy rápido. Las personas en esta etapa está un poco agitada y es el momento en donde más se producen los sueños y más fácil son de recordar si en ese preciso momento se despierta el individuo. A lo largo de la noche es muy importante porque se va pasando de un estadio a otro y cuando termina la fase REM vuelve a comenzar otro ciclo, ¿no? Con cada repetición los ciclos cada vez son más cortos. Y por último tenemos el despertar,
que consiste en la recuperación del estado de vigilia o de actividad. Tras cada ciclo se dan breves despertares de los que la persona puede no ser consciente. Conocer los ritmos del sueño, por tanto, son fundamentales para un técnico superior en educación infantil a la hora de programar también esta actividad dentro de la escuela. Hablando ya de lo que es el sueño en la infancia, y por las diferentes etapas, hablamos, por ejemplo, lo que ocurre durante los primeros meses. Los bebés necesitan dormir muchas horas, básicamente duermen casi 17 horas al día los recién nacidos, y el sueño se reparte en ciclos de tan solo 3 a 4 horas, regulados por periodos de alimentación e higiene, ¿vale? Ya cuando va avanzando un poco el tiempo, los periodos de vigilia y actividad se van alargando, mientras que se reducen las horas de sueño y alargan los ciclos, ¿vale? De los 9 a los 18 meses, perdón, a los 9 meses, después hay otro periodo que aquí habría que cambiar, que es a los 18 meses. A los 9 meses los bebés deben dormir, 9 horas por la noche y 2 grandes siestas, una por la mañana y otra por la tarde. A los 18 meses el niño duerme ya solo en 2 momentos, que es durante la noche y durante la siesta de tarde, y a los 5 años son suficientes con 10 horas de sueño a lo largo de la noche. En cuanto a la hora de dormir, es muy importante impulsar una serie de rutinas coordinadas. ¿Qué significa esto? Es importante que los niños adquieran lo antes posible unos hábitos adecuados en cuanto a su relación con el sueño. Por eso, tanto desde la escuela como desde casa, de ahí la importancia de la coordinación, es necesario que se siga una serie de rutinas, ¿vale? A la hora de irse a la cama, normalmente lo que ocurre con los niños es que tratan de buscar una figura de referencia para que genere esa tranquilidad, de tal manera que si ellos se despiertan, encuentran esa figura de referencia cerca. También hay una serie de miedos, muchas veces se producen miedos a esa separación, ¿no?, que se produce entre esa persona de referencia y ellos cuando se van a dormir. De ahí la importancia de las rutinas, como habíamos hablado antes, y la coordinación entre la escuela y el hogar. Y por último, tiene que haber una serie de control de estímulos externos, de forma que relacionen el irse a dormir con la oscuridad y el silencio y con unos lugares reconocibles, bien sea la habitación de su casa o el lugar destinado a dormir en la escuela. En cuanto a los problemas relacionados con el sueño, vamos a diferenciar dos áreas principales, las disomnias y las parasomnias. Las disomnias están relacionados con aquellas alteraciones que afectan a la cantidad y calidad del sueño, ¿vale? La más importante, sin duda alguna, es el insomnio, que es la dificultad para dormirse o para mantener el sueño sin despertarse a lo largo de la noche. Y para las parasomnias, que es diferente, aquí son fenómenos anómalos durante el sueño, que son más frecuentes entre los 3 y 6 años. En primer lugar, hablamos del sonambulismo. Son periodos en los cuales los niños se levantan de la cama sin que sean conscientes de ellos. Lo que se debe hacer, llevarlos a la cama sin despertarlos. Pesadillas. Son sueños desagradables que hacen que los niños se despierten aterrorizados y nerviosos. Los terrores nocturnos hacen referencia a episodios durante los cuales los niños parecen tener sueños aterradores, gritan, se mueven agitadamente, incluso pueden llegar a llorar, pero no recuerdan nada al despertarse. El bruxismo consiste en hacer rechinar los dientes de forma muy tensa durante el sueño. Es importante controlarlo ya que puede generar incluso problemas de salud dental. La somniloquia hace referencia a cuando los niños hablan, gritan, ríen o lloran durante el sueño sin que al día siguiente el niño lo recuerde para nada. Y por último, el jactatio capitis. Son normales durante los 6 meses, entre los 6 meses hasta los 2 o 4 años, pero se consideran anormales a partir de los 4 años. Y que consiste en una serie de movimientos rítmicos que los niños hacen con la cabeza al empezar a dormirse.